Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en los titulares y entre los fans de una de nuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo turco. Como habrán visto por el título, vamos a hablar de la actriz turca Hande Erçel y, en particular, de la verdad detrás de sus altibajos con el actor Kerem Bürsin. Sabemos que muchos de ustedes son seguidores fieles de su relación, esa montaña rusa emocional que parece seguir capturando la atención de todos. Así que si son fanáticos de Hande y Kerem, o simplemente les intriga el mundo de las celebridades y las relaciones, quédense con nosotros porque hoy vamos a desgranar todo. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. La verdad es que cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, no podemos evitar pensar en la química innegable que desprenden en pantalla, pero también en los altibajos que han marcado su historia fuera de los focos. Desde que protagonizaron juntos Senkalkam, su conexión instantánea cautivó a millones. Las escenas llenas de pasión, las miradas cómplices, esa chispa que traspasaba la pantalla, hicieron que los fans se enamoraran perdidamente de su pareja ficticia y, muy pronto, también de su posible relación en la vida real. Al principio ambos negaban rotundamente cualquier tipo de romance, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Y es natural, el mundo del espectáculo a menudo juega con estas expectativas, y ellos, en su momento, mantuvieron esa línea. Sin embargo, las fotos que empezaron a circular, los viajes juntos, las apariciones públicas donde se les veía más unidos de lo que la simple amistad podría justificar, empezaron a sembrar las semillas de la duda y, para muchos, de la esperanza. Fue un proceso gradual, ¿verdad? Los rumores se intensificaron, las redes sociales ardían con cada pequeña pista. Y cuando finalmente confirmaron su relación, fue un momento de euforia para sus seguidores. Se les veía felices, compenetrados, disfrutando de su amor y apoyándose mutuamente en sus carreras. Compartían momentos íntimos en sus redes sociales, demostrando una complicidad que iba más allá de la pantalla. Parecía que la pareja perfecta de cuento de hadas se había hecho realidad. Hablaban abiertamente de su amor, de lo importante que eran el uno para el otro, y nosotros, como espectadores, nos dejábamos contagiar por esa felicidad. Parecía que habían encontrado un equilibrio perfecto, un amor que florecía bajo los reflectores y que, a pesar de la fama, mantenía su autenticidad. Pero como bien dice el título, las relaciones, incluso las de las celebridades, tienen sus días buenos y malos. Y la relación entre Hande y Kerem no ha sido la excepción. A lo largo de su noviazgo, hemos sido testigos de ciertos momentos de tensión, de especulaciones sobre distancias, sobre rupturas. No siempre todo fue un camino de rosas, y es ahí donde reside la parte más intrigante de su historia. Hubo periodos en los que las apariciones públicas disminuyeron, en los que se percibía una cierta distancia, y los rumores de crisis o de separación volvían a tomar fuerza. Estas fluctuaciones son algo inherente a cualquier relación humana, pero cuando se trata de figuras públicas, cada pequeño movimiento, cada silencio, es analizado con lupa por millones de personas. Y es precisamente en estos altibajos donde Hande Erçel ha sido bastante transparente en algunas ocasiones. Aunque por naturaleza las celebridades tienden a proteger su vida privada, ha habido momentos en los que ha querido arrojar un poco de luz sobre la complejidad de mantener una relación en el ojo público. Ella misma ha mencionado en entrevistas que si bien su amor por Kerem es real y profundo, la presión mediática y las constantes especulaciones pueden ser agotadoras. Es fácil para nosotros, desde la distancia, idealizar estas relaciones, pero la realidad es que detrás de las cámaras, hay personas con sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propios desafíos. Una de las cosas que más se ha especulado es sobre los motivos detrás de algunas de sus supuestas crisis. ¿Era la distancia física debido a compromisos profesionales? ¿Eran las presiones de la fama? ¿O simplemente, como cualquier pareja, enfrentaban desacuerdos y momentos de duda? La verdad es que es una combinación de factores, y Hande, de manera muy madura, ha intentado explicar que no todo es tan blanco o negro como parece. Ella ha dicho que si bien el amor existe, la vida les presenta desafíos, y que la clave está en cómo manejan esos momentos juntos. Ha enfatizado la importancia de la comunicación, del apoyo mutuo y, sobre todo, de la paciencia. Recuerdo una entrevista en la que Hande habló sobre la importancia de no dejar que la negatividad externa afecte su relación.
Dijo que al principio era muy difícil ignorar los comentarios y las críticas, pero con el tiempo aprendieron a enfocarse en lo que realmente importa, su conexión y su felicidad mutua. Esto demuestra una gran fortaleza y una madurez impresionante, especialmente considerando su juventud y la intensidad con la que viven sus vidas públicas. Ella sabe que su relación es un foco de atención constante, y ha aprendido a navegar en esas aguas turbulentas con gracia. Además, es importante recordar que ambos son artistas jóvenes y ambiciosos. Kerem ha estado explorando nuevos proyectos, viajando, y Hande también ha estado muy enfocada en su carrera, en su crecimiento profesional. Cuando dos personas con carreras tan exigentes están juntas, es inevitable que haya momentos en los que las agendas se crucen, en los que la distancia sea un factor. Y esto no es necesariamente un signo de problemas, sino una realidad de sus vidas. Es como logran mantener viva la llama a pesar de esos obstáculos, lo que realmente define la fortaleza de su vínculo. Se ha rumorado mucho sobre separaciones definitivas y luego, de repente, aparecían juntos, desmintiendo todo con una sonrisa y un gesto de cariño. Esta dualidad entre los rumores y la realidad es lo que ha mantenido a los fans en vilo. Es como si su relación tuviera sus propios ciclos, sus propios ritmos. Quizás esos momentos de distancia o de aparente crisis son en realidad momentos de reflexión, de crecimiento individual, que al final terminan fortaleciendo la relación. Quién sabe, pero lo que es innegable es que su conexión parece ser lo suficientemente fuerte como para superar estas adversidades. Hande ha expresado en varias ocasiones lo mucho que valora el apoyo de Kerem en su carrera y en su vida personal. Y esto es mutuo. Hemos visto a Kerem defendiendo a Hande en momentos difíciles, mostrándole su apoyo incondicional. Esa complicidad, esa admiración mutua, es un pilar fundamental en cualquier relación duradera, y más aún en una que está bajo el escrutinio constante del público. Y hablando de altibajos, es importante mencionar cómo ellos mismos han abordado estos temas. No siempre se esconden detrás de comunicados de prensa. En ocasiones, uno u otro ha lanzado mensajes sutiles en sus redes sociales, o ha respondido preguntas de una manera que deja entrever la complejidad de su situación. No se trata de dar detalles íntimos, sino de transmitir la idea de que están trabajando en su relación, que están comprometidos, y que están aprendiendo a lidiar con la fama y las presiones que conlleva. Una de las verdades más reveladoras que Hande ha compartido indirectamente es que ninguna relación es perfecta. Y eso es algo con lo que todos podemos identificarnos. Ver a celebridades que aparentemente tienen vidas de ensueño, puede llevarnos a pensar que sus relaciones también son así. Pero la realidad es que todos enfrentamos desafíos. La diferencia es que ellos tienen que hacerlo mientras son observados por el mundo entero. Lo que creo que muchos fans apreciamos de Hande y Kerem es precisamente esa humanidad que dejan entrever. No son figuras inalcanzables, sino personas que aman, que discuten, que se reconcilian, y que buscan la manera de hacer que su relación funcione en medio de circunstancias extraordinarias. Esa vulnerabilidad, esa honestidad, aunque sea sutil, es lo que realmente crea una conexión con el público. Así que, resumiendo un poco, la verdad detrás de los altibajos de Hande Erçel y Kerem Bürsin parece radicar en la complejidad natural de cualquier relación humana, amplificada por las exigencias de la vida de celebridad. Han enfrentado rumores, especulaciones y momentos de distancia, pero también han demostrado una profunda conexión, un amor genuino y una voluntad de trabajar en su relación. Hande ha sido bastante clara en que si bien su amor es fuerte, la vida presenta desafíos, y su forma de abordarlos juntos es lo que define su vínculo. Han aprendido a navegar la presión mediática, a enfocarse en su apoyo mutuo y a mantener viva su relación a pesar de los obstáculos. Y eso en el mundo del espectáculo es algo verdaderamente admirable. No se trata de una relación perfecta y libre de problemas, sino de una relación real, con sus días buenos y malos, pero construida sobre bases sólidas de amor, respeto y comprensión. Su historia es un recordatorio de que incluso las parejas más queridas del espectáculo son, al fin y al cabo, seres humanos que luchan por mantener sus relaciones a flote en un mar de fama y atención. Y esa autenticidad es, quizás, lo que más nos cautiva de ellos. Han logrado transformar esos altibajos en lecciones, y su relación parece salir fortalecida de cada desafío. Y eso es algo que sin duda inspira a muchos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado intrigante y esclarecedor conocer un poco más sobre la verdad detrás de los altibajos en la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos
Explorado como a pesar de los rumores y las especulaciones, su vínculo parece mantenerse fuerte, basado en el amor, el apoyo mutuo y la madurez para afrontar los desafíos que la fama conlleva. Han demostrado que incluso en el ojo público, las relaciones tienen sus altibajos, pero que la comunicación y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Agradecemos enormemente su tiempo y su atención. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han seguido la relación de Hande y Kerem? ¿Qué opinan sobre cómo manejan la presión mediática? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea mucho más especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, asterisco suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.